Sean bienvenidos nuevamente al curso de Matemática 4. ¿Sí? Esta vez veremos lo que son las soluciones por sustitución, ¿sí? En particular lo que son las ecuaciones homogéneas. El objetivo es aplicar el método de soluciones por sustitución para resolver una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, ¿sí? Primeramente vamos a definir lo que son funciones homogéneas, ¿sí? Decimos que una función es homogénea, ¿sí? De grado alfa, ¿sí? Si f de t de x, t de y, puede escribirse como t de alfa por f de xy, para un alfa cualquier valor real, ¿sí? Nuestra definición dice una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? De la forma m de xy por el diferencial de x más n de xy por el diferencial de y es igual a 0, vamos a decir que es homogénea, ¿sí? Si los coeficientes m y n son funciones homogéneas del mismo grado, ¿sí? Observemos una situación. AM va a ser el coeficiente del diferencial de x y n el coeficiente del diferencial de y, ¿sí? El método de solución, ¿sí? Va a consistir en utilizar unas sustituciones, ¿sí? Por ejemplo, las sustituciones que vamos a utilizar en este caso va a ser y igual a u por x o x igual a v por y, donde u y v son nuevas variables dependientes, ¿sí? ¿Sí? Al utilizar cualquiera de estas sustituciones, ¿sí? Se obtiene una ecuación diferencial de variables separables, ¿sí? O sea, podemos utilizar esta y igual a u por x o x igual a v por y. Eso va a depender, la utilización de estas sustituciones va a depender de los coeficientes del diferencial de x y del diferencial de y. Por ejemplo, si el coeficiente del diferencial de x, es decir, m, es una expresión compleja, ¿sí? Entonces, mejor utilizamos la sustitución y igual a u por x. O si n es muy complejo, ¿sí? Entonces podemos utilizar la sustitución x igual a v por y, ¿sí? Vamos a ver ahora un ejemplo, ¿sí? Tenemos acá resolver la ecuación diferencial x más y, factor del diferencial de x, más x por el diferencial de y igual a 0, ¿sí? ¿Sí? Primero vamos a probar, ¿sí? Que los coeficientes de los diferenciales de x y del diferencial de y son homogéneos, ¿sí? Para eso, pues, identificamos quién es nuestra m que depende de x y y, que en este caso es el coeficiente del diferencial de x, ¿sí? Que en este caso sería x más y, ¿sí? ¿Sí? Vamos a identificar también el otro coeficiente, ¿sí? El coeficiente del diferencial de y, al cual vamos a llamar n de xy, ¿sí? Posteriormente vamos a hacer la prueba, ¿sí? De que m de t de x o t de y, en este caso podemos utilizar en vez de lambda, ¿sí? Aquí hemos utilizado lambda, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿sí? Es como que nosotros digamos también m de t de x, t de y. La t pues solo es una expresión para probar lo de homogéneo de la función, ¿sí? Entonces lambda o t pues es indiferente, incluso podemos utilizar otras letras, ¿sí? Entonces venimos acá y en esta m, ¿sí? Observemos acá en donde aparezca x, ¿sí? Vamos a sustituir por lambda x, ¿sí? Observemos acá que tenemos x, ahora vamos a poner lambda x, ¿sí? Donde aparece y, vamos a poner lambda y, ¿sí? Luego pues podemos sacar factor común lambda, ¿sí? Y nos va a quedar que sería lambda factor de la suma de x y de y, ¿sí? Podemos ver que x más y es m, ¿sí? Entonces venimos, ¿sí? Y escribimos lambda por m de xy. Podemos ver que m de lambda x, lambda y, pudo escribirse como un lambda, ¿sí? Por m de xy, ¿sí? El exponente de lambda en este caso es 1. Entonces vamos a decir que m es una función homogénea, ¿sí? De grado 1, ¿sí? Luego podemos hacer lo mismo, ¿sí? Para n, ¿sí? En este caso, pues n de xy solamente es x, ¿sí? Entonces hacemos la sustitución, ¿sí? Y luego, pues a esto sería lambda de n de xy. Podemos observar que n también es homogénea, ¿sí? Y es homogénea, ¿sí? Del mismo grado, en este caso de grado 1, ¿sí?
podemos observar que en este caso vamos a hacer y igual a u por x, ¿sí? No tomamos la otra sustitución, porque si yo observo la ecuación diferencial, ¿sí?, el coeficiente del diferencial de y es más simple, solo tiene x, y el coeficiente del diferencial de x tiene x más y. Aunque el problema es sencillo, ¿sí?, pero podemos observar que el coeficiente del diferencial de y es mucho más sencillo, ¿sí?, o más simple, ¿sí?, que el coeficiente del diferencial de x. Por eso hacemos y igual a u por x, ¿sí? Tenemos que si y es igual a u por x, ¿sí?, al aplicar diferenciales tendríamos el diferencial de y igual a u por el diferencial de x más x por el diferencial de u, ¿sí? Estas expresiones que tenemos acá, ¿sí?, las vamos a sustituir en ecuación 1, ¿sí? En donde aparezca y vamos a poner u por x, y donde aparezca el diferencial de y vamos a poner u por el diferencial de x más x por el diferencial de u. Observemos acá, tenemos x, está acá x, ¿sí?, acá aparece y, vamos a colocar u por x, ¿sí?, el diferencial de x va a quedar idéntico, ¿sí?, más x, observemos x, acá está x, ¿sí?, y el diferencial de y, que es sustituido por u de x más x por diferencial de u igual 0, ¿sí? Ahora, de este término, ¿sí?, observemos que aquí hay x, acá hay x, podemos sacar factor común, ¿sí? Entonces sería x factor de 1 más u por el diferencial de x más x por u por el diferencial de x más x diferencial de u igual a 0, ¿sí? Esta x podemos cancelarla, ¿sí?, es decir, podemos dividir cada término de esta ecuación por x, ¿sí?, y eso nos daría, en este caso, ¿sí?, al dividir entre x solo nos quedaría 1 más u por el diferencial de x más u por el diferencial de x más x por el diferencial de u igual 0, ¿sí? Ahora vamos a asociar, ¿sí?, este término que tenemos acá, ¿sí?, con este término, porque ambos tienen diferenciales de x, ¿sí? Al asociarlos, ¿sí?, nos quedaría 1 más u más otra u, ¿sí?, todo multiplicado por el diferencial de x, ¿sí?, más x por el diferencial de u igual 0, ¿sí? Luego, pues, esto nos daría 1 más 2u por el diferencial de x más x por el diferencial de u igual 0. Separamos variables, es decir, este término que tenemos acá, ¿sí?, lo podemos mandar a la derecha, ¿sí? Entonces sería x por du igual a menos el factor de 1 más 2u por el diferencial de x, ¿sí? Y luego separamos variables, ¿sí? 1 más 2u pasa a dividir al diferencial de u. Esta x que tenemos acá pasa a dividir el diferencial de x, ¿sí? Luego podemos integrar, ¿sí?, la integral del diferencial de u sobre 1 más 2u igual a menos la integral del diferencial de x sobre x, ¿sí? Esto podemos resolverlo de la siguiente manera, ¿sí? Esta integral, pues, si yo derivo el denominador, ¿sí?, 1 más 2u, al derivarlo me daría 2 de u, ¿sí? Entonces acá, si yo pongo un 2 acá, ¿sí?, tendríamos un logaritmo natural, pero si yo pongo un 2 acá, acá tengo que multiplicar por un medio, ¿sí? Entonces, resolviendo la integral, ¿sí?, tendríamos acá que la derivada de 1 más 2u es 2. Entonces, esta integral nos va a dar un logaritmo natural, ¿sí? Entonces, tendríamos acá un medio del logaritmo natural de 1 más 2u igual a menos el logaritmo natural de x más c1, ¿sí? Entonces, puedo multiplicar por 2, ¿sí?, para quitar este 1 medio, ¿sí? Entonces, multiplicando por 2 cada término, ¿sí?, tendríamos acá el logaritmo natural de 1 más 2u igual a menos 2 veces el logaritmo natural de x más 2c1, ¿sí? Este menos 2 que tenemos acá, ¿sí?, podemos introducirlo dentro del logaritmo, ¿sí? Al introducirlo, pues, se introduce como un exponente, ¿sí? Entonces nos queda el logaritmo natural del x elevado a la menos 2 y todo lo demás, pues, queda idéntico, ¿sí? Luego vamos a aplicar exponenciales a ambos lados, ¿sí?, para quitar los logaritmos naturales, ¿sí? Entonces sería e elevado al logaritmo natural de 1 más 2u igual a e elevado al logaritmo natural de x a la menos 2 más 2c1, ¿sí? Luego acá esta exponencial con este logaritmo son funciones inversas, ¿sí?, y solo nos va a quedar 1 más 2u, y esto va a ser igual a e elevado al logaritmo natural de x a la menos 2 por e elevado a la 2c1, ¿sí? Nosotros podemos
hacer que C sea igual a E a la 2C1, entonces podemos reescribir esta expresión, ¿sí?, de la forma siguiente: 1 más 2U igual a este E a la 2C1, decimos que es C, podemos escribirlo acá C, ¿sí?, y esta exponencial con esta logarítmica, ¿sí?, se cancelan y nos queda únicamente X a la menos 2, ¿sí? Luego, la variable U no es una de las variables originales, entonces hay que regresar a la variable original. Teníamos que la sustitución que se había hecho era Y igual a U por X, ¿sí? Entonces, si nosotros despejamos a U de esta expresión, nos quedaría Y entre X, ¿sí?, es decir, U igual a Y entre X, ¿sí? Sustituimos acá en 2U, ¿sí?, sustituimos por Y sobre X, ¿sí?, nos queda esta expresión, ¿sí? Luego, para quitar esta X en el denominador, multiplicamos cada término, ¿sí?, cada uno de los términos, ¿sí?, por X, y aquí nos quedaría X, ¿sí?, más 2Y igual a C por X a la menos 1. Como estamos multiplicando acá por X, ¿sí?, y X por X a la menos 2 nos da X a la menos 1, ¿sí? Luego decimos que 2Y va a ser igual, esta X pasa acá con signo negativo, ¿sí?, 2Y igual a menos X más C por X a la menos 1, ¿sí?, y luego este 2 pasa a dividirse, ¿sí?, sería menos X sobre 2 más C sobre 2X, esta X le hemos mandado al denominador, ¿sí?, ¿sí? Y esa sería nuestra respuesta, ¿sí? Podemos expresarlo como una sola fracción, podemos dejarlo hasta acá, ¿sí?, o podemos expresarlo como una sola fracción, Y igual a menos X cuadrado más C sobre 2X, ¿sí?, sacando acá el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces esta sería la respuesta de la ecuación que tenemos ahí, ¿sí? Ahora bien, podemos ver también que una ecuación diferencial es homogénea, ¿sí?, si nosotros podemos escribir la derivada, ¿sí?, como una función que dependa de Y sobre X o que dependa de X sobre Y, ¿sí? Otra forma de ver las ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿sí? ¿Sí? Observemos que esto que estamos diciendo acá es equivalente a lo que ya hemos visto, ¿sí? Pero si yo logro escribir la derivada como una función que dependa de Y sobre X, ¿sí?, o de X sobre Y, también puedo decir que esa va a ser una ecuación diferencial homogénea, ¿sí? Por ejemplo, en este primer caso, ¿sí?, para este primer caso, ¿sí?, que tenemos acá, ¿sí?, yo puedo utilizar la sustitución U igual a Y sobre X, ¿sí? Si yo observo acá, ¿sí?, al despejar Y, pues tendría Y igual a U por X, que es equivalente a la sustitución que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces, si yo despejo acá Y igual a U por X, ¿sí?, y tendríamos nuevamente que el diferencial de Y es igual a U por el diferencial de X más X por el diferencial de U, ¿sí? También podemos utilizar la sustitución V igual a X sobre Y, ¿sí?, para esta otra expresión, esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Entonces, si nosotros despejamos X de acá, sería X igual a V por Y, y si lo planteamos en términos de diferenciales, ¿sí?, tendríamos el diferencial de X igual a V por el diferencial de Y, más Y por el diferencial de V, ¿sí? Esto va a ser otra forma de resolver las ecuaciones homogéneas, ¿sí? A veces sale más fácil aplicar este método que el otro, ¿sí? Pero se ocupe uno o el otro, pues en ambos casos vamos a llegar a lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos acá, observemos acá nuevamente el problema que teníamos ya, ¿sí? Lo voy a resolver de esta otra forma, ¿sí?, aplicando otra forma. Vamos a ver, entonces tenemos acá, ¿sí? Primero vamos a tratar de despejar la derivada de Y con respecto a X, ¿sí? Entonces este término que está acá pasa a restar al lado derecho, ¿sí? Luego la derivada de Y con respecto a X, ¿sí?, nos va a quedar menos X más Y sobre X, ¿sí? Luego yo puedo dividir X entre X, que me va a dar menos 1, ¿sí? Y luego Y sobre X, ¿sí?, con este signo menos que está acá por la ley distributiva, sería menos Y sobre X, ¿sí? Observemos acá que la derivada de Y con respecto a X lo hemos escrito como menos 1 menos Y sobre X, ¿sí? O sea, dicho de otra manera, esta función que tenemos acá depende de Y sobre X, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar la sustitución U igual a Y sobre X. Observemos acá, ¿sí? Podemos ver acá, ¿sí?, que si yo despejo Y sería igual a U por X, ¿sí? Y luego si lo escribimos en forma de diferenciales, el diferencial de Y
va a ser igual a u por el diferencial de x más x por el diferencial de u, ¿sí? Esto venimos, ¿sí?, y lo sustituimos en esta ecuación que tenemos acá, en donde ya aparece despejada la derivada, ¿sí? Observemos acá, yo voy a sustituir el diferencial de y por u de x más x por el diferencial de u, que es lo que tenemos acá. Esto que estoy señalando acá es el diferencial de y acá tendríamos el diferencial de x. Esto es igual a ¿qué? A menos 1, aquí está el menos 1, ¿sí? Y y sobre x, que vendría a ser u, ¿sí? Entonces tenemos esta expresión, ¿sí? Luego, pues acá solo voy a distribuir el denominador, ¿sí? Aquí me quedaría u por el diferencial de x entre el diferencial de x más x por el diferencial de u sobre el diferencial de x que tengo acá, y esta parte derecha que queda idéntica, ¿sí? Si yo cancelo acá el diferencial de x, ¿sí?, me va a quedar u, ¿sí?, más x por la derivada de u con respecto a x, ¿sí? En la derecha tenemos lo mismo, ¿sí? Entonces luego venimos, esta u que está acá, podemos pasarla a la derecha, ¿sí? Y entonces sería menos u, con esta otra menos u sería menos 2u, ¿sí? Entonces nos quedaría x por el diferencial de u con respecto a x igual a menos 1 menos 2u, ¿sí? Puedo sacar acá el signo negativo, ¿sí? Nos quedaría menos factor de 1 más 2u, y este diferencial de x lo puedo mandar acá a multiplicar, ¿sí? Y nos quedaría esta expresión, ¿sí? Luego separamos las variables de u entre 1 más 2u igual a menos el diferencial de x sobre x, ¿sí? Lo que resta luego, observemos acá, integramos, ¿sí? Y ya tenemos el mismo resultado que teníamos anteriormente, ¿sí? Lo que continúa va a ser similar al problema que ya habíamos resuelto, ¿sí? Es decir, integrando similar al problema anterior porque es el mismo, ¿sí? Decíamos que de acá en adelante pues era lo mismo, ¿sí? Observemos acá, tenemos que la derivada del denominador es 2, ¿sí? Entonces esta integral nos daba un medio el logaritmo de 1 más 2u igual a menos el logaritmo natural de x más c1, ¿sí? Luego acá multiplicábamos por 2, ¿sí? Es similar al problema anterior, es igual, ¿sí? Luego acá este menos 2 lo introducíamos dentro del logaritmo, quedaría x a la menos 2, ¿sí? Luego aplicábamos exponenciales, ¿sí? La parte izquierda nos iba a quedar 1 más 2u, y la parte derecha nos quedaba e elevado al logaritmo natural de x a la menos 2 por e elevado a la 2c1, ¿sí? Y este e a la 2c1 pues lo íbamos a hacer c, ¿sí? Entonces nos quedaba 1 más 2u igual a c por x a la menos 2, ¿sí? Y luego íbamos a regresar a la variable original, ¿sí?, donde u era y sobre x, ¿sí? Sustituíamos acá en donde aparece u, ¿sí? Luego multiplicábamos por x, ¿sí? X más 2y igual a c por x a la menos 1, ¿sí?, como habíamos visto anteriormente, ¿sí? Luego despejamos y, 2y igual a menos x más c por x a la menos 1, ¿sí? Luego y igual, este 2 pasa a dividirse, y este x a la menos 1 puedo pasarlo acá al denominador, ¿sí? Y luego podíamos escribir esto como un solo cociente, ¿sí? Entonces aquí teníamos menos x cuadrado más c sobre 2x, ¿sí?, que es la solución del problema, ¿sí? O sea, la ventaja acá tal vez en la reducción y en los cálculos algebraicos, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo para que quede más afirmado este nuevo método, ¿sí? Observemos este problema, ¿sí? Dice resolver, ¿sí?, la derivada de y con respecto a x, ¿sí?, y aquí aparece una suma de dos cocientes, ¿sí? El primer cociente tiene en el numerador 4x cuadrado y más xy cuadrado, ¿sí? El denominador tiene x cubo más y cubo, ¿no?, más y sobre x, ¿sí? Entonces hay que ver si esta expresión podemos escribirla en términos de y sobre x o x sobre y, ¿sí? Yo observo que acá está y sobre x, ¿sí? Entonces voy a tratar de escribir esto de esta manera, ¿sí? La derivada como una función que dependa de y sobre x, ¿sí? Quiere decir que yo tengo que hacer lo siguiente, observemos acá, ¿sí? Yo tengo que ir dividiendo cada término del numerador, ¿sí?, y cada término del denominador por una misma expresión, de tal manera que me forme potencias de y sobre x, ¿sí? Por ejemplo acá, este 4x cuadrado y, esto de acá, ¿sí?, yo lo puedo dividir entre x cubo, ¿sí? ¿Sí? También este término de acá, xy cuadrado, lo puedo dividir entre x cubo,
y así también los denominadores, ¿sí? Porque si yo divido los términos del numerador por x cubo, también debo dividir los términos del denominador por x cubo para no alterar la expresión, ¿sí? Entonces dividimos acá, ¿sí? Luego podemos simplificar, ¿sí? X cuadrado entre x cubo me va a quedar una x en el denominador, acá lo tengo, ¿sí? X cuadrado entre x cubo, pues me queda únicamente x en el denominador, ¿sí? Acá tengo x y abajo tengo x cubo. Simplificando me quedaría una x cuadrado en el denominador, ¿sí? Acá x cubo entre x cubo, esto nos va a dar 1, ¿sí? Y acá pues no hay nada que se pueda simplificar, ¿sí? Observemos acá nos quedaría 4y sobre x más y cuadrado entre x cuadrado más 1 más y cubo entre x cubo más esta expresión ya no la toco, ¿no? Ya está adecuada, ¿no? Más y sobre x, ¿sí? Ahora venimos y podemos decir que esto va a ser igual a que a 4y sobre x más y sobre x todo al cuadrado, ¿sí? Utilizando las propiedades de potenciación, ¿sí? Acá lo mismo, ¿no? 1 más y sobre x todo elevado al cubo, ¿sí? Luego venimos y vamos a ver qué sustitución hay que hacer. Hay que hacer la sustitución u igual a y sobre x, ¿sí? Entonces, si eso es así, entonces vamos a decir que y va a ser igual a u por x. Esta x pasa a multiplicar acá. Luego sacamos los diferenciales, ¿sí? El diferencial de y es igual a u por el diferencial de x, más x por el diferencial de u. Esto venimos, ¿sí? Y lo vamos a sustituir acá, ¿sí? Observemos, ¿sí? El diferencial de y, ¿sí? Es u por el diferencial de x más x por el diferencial de u, que es lo que hemos colocado acá. Esto que está acá no es más que el diferencial de y entre el diferencial de x, ¿sí? Igual y sobre x, recordemos que es u. Entonces aquí sería 4u más u al cuadrado, ¿sí? Dividido eso entre ¿qué? 1 más u al cubo, ¿sí? Más esta expresión que es u, ¿sí? Luego podemos hacer la propiedad distributiva, ¿sí? Observemos acá, este diferencial de x, ¿sí? Se lo distribuyó a cada término del numerador, ¿sí? Sería u por el diferencial de x entre el diferencial de x, más x por el diferencial de u entre el diferencial de x, ¿sí? Y acá en la parte derecha, pues escribimos lo mismo, ¿sí? Yo puedo simplificar este diferencial de x con este diferencial de x y solo nos quedaría u. Observemos acá, nos queda u. Esta expresión nos queda idéntica, esto es idéntico, ¿sí? ¿Qué podemos observar acá? Tenemos u a la izquierda y u a la derecha. Podemos cancelarlo, ¿sí? Al cancelar nos quedaría x por el diferencial de u sobre el diferencial de x igual a 4u más u cuadrado entre u más u al cubo, ¿sí? Luego pues separamos variables, ¿sí? Este 1 más u al cubo pasaría acá al numerador y este 4u más u cuadrado pasa al denominador, ¿sí? Por el diferencial de u. Esta x que está multiplicando acá va a pasar a dividirse. Recordemos que este diferencial de x pasa acá a la derecha, ¿sí? Al numerador, y esta x que tenemos acá se va al denominador, ¿sí? Ahora esto tenemos que integrarlo, ¿sí? Ya tenemos las variables separadas, ¿sí? Y vamos a proceder a integrar, ¿sí? ¿Qué podemos observar en esta integral? Podemos observar que el polinomio del numerador es de grado 3 y el polinomio del denominador es de grado 2, ¿sí? Por lo tanto es una fracción impropia, ¿sí? Entonces tenemos que hacer primero la división para poder resolver, ¿sí? Entonces tenemos acá u al cubo más 1, ¿sí? Dividido entre u al cuadrado más 4u, ¿sí? Al dividir esto, pues nos da el cociente, el primer elemento del cociente, que sería u, ¿sí? U por u cuadrado sería u al cubo. Cuando pasa acá va a pasar con signo cambiado, ¿sí? Luego u por 4u sería 4u cuadrado, ¿sí? Positivo. Y cuando pasa acá pasa con signo cambiado, es decir, menos 4u cuadrado, ¿sí? Luego efectuamos acá, ¿sí? Las u al cubo se eliminan, ¿sí? Y nos va a quedar acá menos 4u cuadrado más 1, ¿sí? Luego el otro elemento del cociente sería menos 4, ¿sí? ¿Sí? Y hacemos la multiplicación, menos 4 por u cuadrado, ¿sí? Sería menos 4u cuadrado, pasa acá con signo positivo, ¿sí? ¿Sí? Luego acá menos por más da menos, 4 por 4, 16 cuadrado,
pasaría acá con signo cambiado, sería más 16u, ¿sí? Simplificamos nuevamente, ¿sí? Se nos cancelan las u cuadrado y nos quedaría 16u más 1, ¿sí? Ya este polinomio que nos ha quedado acá es de grado menor que el que tenemos acá, por lo tanto, hasta ahí llegaría nuestra división, ¿sí? Entonces, yo puedo escribir acá, ¿sí? Esta integral, ¿sí? La puedo escribir como u menos 4, ¿sí? U menos 4, ¿sí? Más el residuo, que sería 16u más 1, ¿sí? Entre u cuadrado más 4u, ¿sí? Es decir, esta expresión que tenemos acá es equivalente a esta que está acá, ¿sí? Luego, podemos distribuir la integral, sería la integral de u, que sería u cuadrado sobre 2, menos 4u, más la integral de este cociente, ¿sí? Y acá pues nos quedaría el logaritmo natural de x más c. Entonces lo único que nos faltaría acá sería resolver esta integral, ¿sí? ¿Sí? Entonces vamos a proceder a resolver esta integral, ¿sí? Y luego cuando la tengamos resuelta solo la vamos a incorporar acá, ¿sí? Entonces tenemos acá, esto se trabaja con fracciones parciales, ¿sí? Yo puedo factorizar el denominador, ¿sí? Y puedo decir que el denominador es u factor de u más 4, ¿sí? Este cociente no es más que la suma, ¿sí? De a sobre u más b sobre u más 4, ¿sí? Si yo vengo acá y multiplico cada término, ¿sí? Cada término de esta ecuación por u factor de u más 4, ¿sí? Entonces tendríamos que acá a la izquierda, perdón, ¿sí? Nos quedaría 16u más 1, ¿sí? Este término, al multiplicarlo por este producto, ¿sí? Solo nos quedaría a factor de u más 4, ¿sí? Y este término, al multiplicarlo por u factor de u más 4, solo nos quedaría b por u, ¿sí? Luego, si u es igual a 0, ¿sí? En esta ecuación es válida para cualquier valor de u, entonces tomamos, si u es igual a 0, ¿sí? Entonces tendríamos que, acá nos daría 0 y solo nos quedaría 1, igual a ¿qué? Igual a este término, como u vale 0, desaparece, si nos queda a factor de 0 más 4, y eso es 4a. Eso implica que a vale un cuarto, ¿sí? Y luego, si u vale menos 4, ¿sí? Entonces eso lo podemos sustituir acá. Sería 16 por menos 4, ¿sí? Más 1, ¿sí? Igual, como vale menos 4, este término va a desaparecer, ¿sí? Y solo nos quedaría b por menos 4, que es equivalente a decir menos 4b, ¿sí? Luego podemos resolver esto. Por ejemplo, acá tendríamos 16 por 4, por menos 4 sería menos 64 más 1, ¿sí? Más 1 eso nos daría menos 63, ¿sí? ¿Sí? Y luego este menos 4 pasa a dividir, entonces nos queda 63 cuartos, ¿sí? Entonces el valor de b vale 63 cuartos, ¿sí? Esto implica entonces que si yo vengo e integro esto, sería la integral, ¿sí? De este cociente que tenemos acá, ¿sí? Igual a a, pero a nos dio un cuarto, ¿sí? Entonces sería un cuarto por la integral del diferencial de u sobre u más 63 cuartos de la integral del diferencial de u sobre u más 4, ¿sí? Y estas integrales pues producen logaritmos naturales, ¿sí? Entonces aquí tendríamos un cuarto del logaritmo natural de u más 63 cuartos del logaritmo natural de u más 4, ¿sí? ¿Sí? Ahora, esta integral que nosotros tenemos acá, la vamos a sustituir acá, ¿sí? Entonces nos quedaría entonces esta expresión que ya teníamos, u cuadrado sobre 2, acá está, ¿sí? Menos 4u, más, ahora voy a sustituir esta integral, lo que me dio acá, ¿sí? Que sería un cuarto del logaritmo natural de u, más 63 cuartos del logaritmo natural de u más 4, ¿sí? Igual a logaritmo natural de x más c, ¿sí? ¿Sí? Y por último, ¿sí? Vamos a regresar a la variable original, ¿sí? Recordando que u era igual a y sobre x, ¿sí? Entonces venimos y donde aparezca u, ¿sí? Ponemos y sobre x. Entonces aquí nos quedaría y sobre x al cuadrado sobre 2 menos 4y sobre x, ¿sí? Más un cuarto del logaritmo natural de y sobre x, más 63 cuartos del logaritmo natural de y sobre x más 4, ¿sí? Igual al logaritmo natural de x más c, ¿sí? Esto podemos distribuir acá la potencia, ¿sí?
sería y cuadrado entre x cuadrado, y el 2 que nos va a quedar en el denominador, ¿sí? Aquí nos quedaría 4y sobre x, es decir, menos 4y sobre x más un cuarto del logaritmo natural de y sobre x más 63 cuartos del logaritmo natural de y sobre x más 4 igual al logaritmo natural de x más c, ¿sí? Esto puede expresarse o simplificarse más, pero con que lleguemos hasta acá, pues me parece bien, ¿sí? Y esta podría ser nuestra respuesta, ¿sí? Bueno, por el momento es todo, ¿sí? Nos veremos en la próxima clase.